Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. En la sesión del día de hoy vamos a ver a los bioelementos, o también conocidos como biogénesis. ¿Sí? Los bioelementos, muchachos, no son nada más que los elementos químicos que constituyen la materia viva. En otras palabras, son aquellos elementos que constituyen la vida, son parte de los organismos vivos, ¿sí? A ellos se les conoce como bioelementos, bio, que proviene de vida, y elementos, pues, de los que encontramos en las tablas periódicas, ¿no es así? Bioelementos, como les digo, son aquellos elementos químicos que constituyen la materia viva, los cuales reúnen ciertas características particulares que permiten su actividad en los seres vivos. La mayoría de estos elementos, de peso atómico relativamente bajo, tienden a formar enlaces muy estables, ¿sí? Los cuales también son denominados biogenésicos. ¿Está bien? El término bioelementos fue acuñado por Robert Boyle en 1661. Él fue el primero en establecer el criterio por el cual se define un elemento químico. Un elemento químico es una sustancia básica, chicos, que puede combinarse con otros elementos para formar compuestos y que, por el contrario, no pueden descomponerse en sustancias más simples una vez aislado de un compuesto. ¿Estamos? Entonces, hay que tener clara la idea de que un elemento químico viene a ser un átomo con características físicas únicas, que por tradición se define como aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química en otras más simples. Ahora, estos bioelementos se clasifican en tres, ¿sí? En primarios, secundarios y oligoelementos, pero no se clasifican por su importancia, se clasifican así por su abundancia. ¿Estamos? De acuerdo a la cantidad de porcentaje de estos elementos en el medio ambiente, ¿no? En la atmósfera del planeta, es que se clasifican en primarios, secundarios y en oligoelementos. No por su importancia, más bien por su abundancia. ¿Estamos? Entonces, veamos un poco más de ellos. Bioelementos. Tenemos a los primarios, secundarios y oligoelementos. Los elementos primarios son aquellos elementos más abundantes en los seres vivos, como son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los cuales se encuentran formando las moléculas que constituyen principalmente a la materia viva. Es por ello que a estos bioelementos primarios también se les conoce como organógenos, ¿sí? También se les conoce como bioelementos organógenos, porque vienen a ser la base de la formación de macromoléculas, los cuales son las más abundantes, ¿no? El famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Luego tenemos a los bioelementos secundarios. Estos se hallan en una menor proporción que los elementos primarios, ¿sí? Y también son conocidos como bioelementos oligogenésicos. Estos se hallan en menor cantidad, pero son de mucha importancia ya que su deficiencia trae consigo distintas enfermedades carenciales, ¿no? Como la falta de potasio, la falta de azufre, de cloro, de magnesio, calcio en nuestro organismo, nos produce distintas enfermedades. Son de mucha importancia a pesar de encontrarse en pequeñas cantidades. Luego tenemos a los oligoelementos. Estos se encuentran en menor cantidad que los anteriormente mencionados. Es por ello que también se les conoce como bioelementos traza. Trazas porque son muy pequeñas las cantidades en las que se encuentran, tan pequeñas que son infinitesimales, ¿sí? A este punto es la cantidad de bioelementos traza o oligoelementos que se encuentran en la naturaleza, ya sea el fierro,
el zinc, manganeso, cobalto, cromo, molibdeno, entre otros. Aquí tenemos a los principales bioelementos, ¿sí?, de la tabla periódica. Aquellos que son primarios se encuentran encerrados en un círculo azul, como es el hidrógeno, el carbono, nitrógeno, oxígeno. De igual manera, en gran cantidad el fósforo y el azufre. Por otro lado, en el círculo verde tenemos a los secundarios, ¿no?, como el sodio, el calcio, potasio, magnesio, cloro. Y oligoelementos como el litio, cromo, fierro, cobalto, aluminio, silicio, ¿sí?, entre distintos otros elementos. Ahora, empecemos hablando por los bioelementos primarios. Estos bioelementos, como ya habíamos mencionado, son también conocidos como organógenos, porque vienen a formar gran parte de nosotros, ¿sí? Son aquellos elementos que son indispensables para formar las biomoléculas orgánicas, como glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que veremos en las sesiones próximas. Estos bioelementos representan el 96% de la materia viva. Es por ello su abundancia, ¿sí? Es por ello que son denominados primarios, debido a la abundancia que estos presentan. ¿Y dónde encontramos bioelementos primarios? Pues en el hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, oxígeno y carbono. En el carbono, por ejemplo, por su propiedad de autosaturación y tetravalencia, forma varias moléculas orgánicas de acción biológica. El hidrógeno, que es el más pequeño de todos los bioelementos, es el componente principal del agua. Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. El oxígeno, componente también del agua y también de las biomoléculas orgánicas, y es usado en la forma molecular del oxígeno para sintetizar el famoso ATP, el adenosín trifosfato. ¿Sí? Ahí encontramos el oxígeno. El nitrógeno es el componente fundamental de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Se encuentra como gas nitrógeno, ¿no?, N2, en la atmósfera, de donde es captado por algunas bacterias y cianobacterias para realizar sus funciones vitales. Ahí están los bioelementos primarios. Ahora tenemos a los bioelementos secundarios. Estos se clasifican en dos grupos, indispensables y los variables. Ambos pertenecientes a los seres vivos, ¿sí? Bioelementos secundarios como el calcio, sodio, fósforo, azufre, potasio, cloro, magnesio, entre otros. Hablemos un poquito de ellos. Por ejemplo, el fósforo. El fósforo es el componente de los ácidos nucleicos, tanto del ADN como del ARN. Asimismo, forma parte del ATP y también de fosfolípidos. Por otro lado tenemos al azufre, el cual contiene una mayor estabilidad de moléculas a ciertas proteínas como la queratina de los cabellos y la hormona de la insulina. Ahí podemos encontrar el azufre. También tenemos al potasio, el cual es el principal catión intracelular y participa en actividades nerviosas y musculares, ¿sí? Es por ello que cuando uno hace demasiado ejercicio y se siente fatigado, consume fruta. Para ser un poco más exactos, el plátano. ¿Por qué plátano? El plátano en su interior contiene potasio. Y el potasio ayuda a regenerar fibras musculares, luego de haber hecho un esfuerzo físico arduo. Ahora llegamos a los bioelementos oligoelementos, ¿sí? O también denominados trazas, debido a la pequeña cantidad en la que podemos encontrar a estos. Como nos indica acá, son sistemas que participan en funciones corporales y cada elemento tiene un rango óptimo de concentración, dentro de los cuales el organismo funciona adecuadamente. ¿Sí? Tenemos elementos traza o oligoelementos como el hierro, el cobre, zinc, flúor, manganeso, cobalto, silicio. Por ejemplo, el flúor es aquel que endurece el esmalte dental, que nos ayuda a prevenir las caries. También tenemos al hierro o fierro, el cual es el componente principal de la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos, ¿sí? La deficiencia de hierro nos provoca anemia.
Es ahí donde decimos que la importancia de todos estos bioelementos es de vital concentración para nosotros. La falta de uno de ellos provoca enfermedades en nosotros. La deficiencia de cualquiera de ellos nos provoca enfermedades a la larga, como la ausencia de hierro nos provoca anemia. ¿Sí? Veamos ahora las tablitas de cada uno de estos bioelementos, tanto los secundarios como de los oligoelementos a continuación. En los bioelementos secundarios tenemos el azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. Y tenemos las descripciones de cada uno de ellos, donde podemos encontrarlos de igual manera las deficiencias que estos provocan. ¿Sí? El magnesio, por ejemplo, forma parte de la molécula de la clorofila, ¿sí? En las plantas. Y en forma iónica actúa como un catalizador, es decir, ayuda a realizar mucho más rápidas las reacciones químicas. ¿Sí? El magnesio lo encontramos en las moléculas de clorofila, por ejemplo. En los oligoelementos tenemos el hierro, el manganeso, yodo, flúor, cobalto, silicio, cromo, zinc, litio y molibdeno. De igual manera tenemos las descripciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, el yodo es necesario para la síntesis de tiroxina, hormona que interviene en el metabolismo. El manganeso interviene en la fotólisis del agua durante el proceso de fotosíntesis en las plantas. Tenemos también el zinc, el cual actúa como un catalizador en reacciones de nuestro organismo. ¿Sí? Y así para cada uno de estos bioelementos. Ahora veamos dos ejercicios para que quede un poco más clara esta sesión. Por ejemplo, tenemos la primera pregunta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2005-2, su examen de admisión. La pregunta nos indicaba, la clorofila, pigmento principal para la realización de la fotosíntesis, tiene su estructura molecular y nos preguntan por aquel bioelemento que forma parte de la clorofila. Yo les recomiendo que pausen el video y intenten acertar a la respuesta. ¿Listo? Una vez analizada su respuesta, chicos, vamos a dar solución a esta pregunta. A ver, la clorofila es un pigmento de la planta. Aquel bioelemento que forma parte de la clorofila es el magnesio. ¿Sí? Regresemos rápidamente a este cuadrito y podemos notar que en magnesio nos indica que forma parte de la molécula de la clorofila. ¿No es así? Entonces, la respuesta a nuestra pregunta de San Marcos sería la letra E. En la pregunta número 2 nos indica, la conducción nerviosa es el proceso en el cual las neuronas llevan el impulso nervioso a través del axón. En el proceso de repolarización participa y de igual manera nos preguntan por aquel bioelemento que aporta en las neuronas, ¿no? En la conducción neuronal. ¿Sí? De igual manera les pido que pausen el video y intenten resolver el ejercicio, ¿sí? Listo. Veamos cuál es la solución a esta pregunta. Nos indica que hay un bioelemento el cual provoca la conducción nerviosa en el proceso de las neuronas, ¿no es así? Las cuales llevan el impulso nervioso a través del axón. Nosotros tenemos que averiguar cuál es este bioelemento. Pues, si recordamos rápidamente nuestras tablas, nos damos cuenta que en potasio nos indica que es el catión más abundante en el interior de las células, el cual es necesario para la conducción nerviosa. ¿Estamos? Entonces, la respuesta a la pregunta número 2 es la letra B, potasio. ¿Sí? Espero que haya quedado clara esta sesión
y cualquier interrogante pueden hacérmela llegar. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en la próxima sesión.